Hace poco subí una foto a mi Instagram al costado de una estatua de Confucio y mucha gente que me sigue por ahí me preguntó si es que haría un video sobre filosofía oriental. Y como siempre que puedo me gusta complacer a esta maravillosa comunidad, que por cierto ya casi somos 700.000 suscriptores, pues aquí está lo solicitado, una introducción general a la filosofía oriental. O dicho de otro modo, como quizás estoy poniendo en la miniatura o en el título de este video, cómo pensar como un oriental. Ahora, antes de pasar de lleno al tema, debo antes subrayar que este es un video donde vamos a abordar la filosofía oriental, primero asumiendo que este es un conjunto que puede llamarse de ese modo, y luego intentando definirlo por sus características comunes y cómo se traduce al pensamiento oriental del presente. Con lo cual, si es que tú quieres saber puntualmente de las corrientes en específico, pues te comento que hace algunos años hice un video en el que me refería propiamente a sus principales exponentes y sus escuelas. El audio de aquel video no es tan bueno, pero yo estaba un poco más en forma, así que creo que alguna cosa compensa a la otra. Este video lo puedes encontrar por aquí. Ahora bien, ¿qué cosa es la filosofía oriental y qué cosa hace que los pensadores de Oriente piensen diferente a los de Occidente? Todo esto y mucho más, así como por qué Confucio inventó la confusión, lo vas a ver a continuación. Así que prepárate un café y ponte cómodo porque esto va a estar muy interesante. Te comento que mi libro, El universo no tiene cuentas premium, ya está a la venta en Amazon en formato virtual e impreso, con envíos a todas las partes del mundo. Además, como una oferta especial, por menos de $3 te enterarás de por qué al cosmos no le importas y no obstante es una buena noticia. El link de compra está en la descripción de este video. A ver, primero que todo, ¿qué es Oriente? Bueno, tanto Oriente como la filosofía de Oriente son dos categorías creadas en Occidente, básicamente Europa, para designar a esos territorios que estaban un poco más allá de sus ciudades. Oriente viene del latín oriens, que significa crecimiento, levantamiento, origen, etc. Y esto se refería claramente al sol, lo cual tenemos que entender en contraposición a occidens, que significa caída, escape o muerte. Y de ahí la raíz de, por ejemplo, occiso, que significa que alguien ha muerto de forma violenta. Ahora, esta diferenciación latina en un inicio buscaba segregar ciudades romanas que estaban de un lado u otro del imperio. Véase luego el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Y ya en la Edad Media esto se extendió para referir a otras tierras que estaban en dirección hacia donde salía el sol. Y por supuesto sin que los habitantes de estas lo supieran realmente. Ya saber que a un chino o un japonés quizás no se les ocurriría ser oriente de nada, ya que para ellos el oriente es un mar. Pero así les llamaron los occidentales durante la Edad Media y también la Edad Moderna, y aún arrastramos el término hasta el día de hoy. Asimismo, también lo que refiere a la filosofía oriental, que en realidad también es un invento de Occidente, ya que en Asia no existe algo parecido a lo que llamamos filosofía tal y como la conocemos por aquí, al menos no desde una perspectiva académica. Lo que existe allá es una amalgama de sabiduría, religión y ciencia, pero en el sentido más primitivo del término. Ahora, ¿esto es extraño? ¿Esto es despreciable? Pues no, y también no en segundo lugar. En primer lugar, porque esta fusión se ha presentado también en otros momentos de la historia de la filosofía occidental. Por ejemplo, en la escuela pitagórica y la escuela atomista de Empédocles. Pero tampoco tenemos que regresar tanto. La filosofía escolástica en la Edad Media también era así. Era sabiduría moral mezclada con mística y una ciencia que comulgaba o pretendía hacerlo con todo lo anterior. Ahora bien, ¿cuándo es que se separa todo dentro de la filosofía occidental? Pues bueno, recién en la modernidad, que es un proceso histórico-cultural que no se dio como tal en Oriente. No porque Occidente fuera superior, sino porque no todo en el mundo avanza de la misma forma que avanza Occidente. Si pensamos así, vamos a caer en la trampa del materialismo histórico o del historicismo hegeliano, que dice que lo que ocurre en Europa o en el tiempo en general se puede equiparar en otros contextos. Pero no, la historia no sigue fórmulas y mucho menos ciclos. Por decirlo de algún modo, Oriente llegó a la Edad de Bronce al menos 1000 años antes que Occidente, y esto solo por dar un ejemplo. Así pues, en ese mismo sentido, quiero hacer una primera aproximación a la filosofía oriental contándoles una anécdota de cuando yo era estudiante y fui a un congreso de filosofía. En ese congreso, y con esta misma duda, aunque el tema no tenía nada que ver al respecto, creo de hecho que se estaba hablando de política, yo bien astuto me acerqué y le pregunté a uno de los panelistas, así de gratis, ¿y cuál es la perspectiva de la filosofía oriental sobre ese tema?
Pues muy mala idea. Nunca le preguntes a alguien que medianamente sabe algo de filosofía, algo así. En primer lugar porque es muy desubicado y después porque te puede pasar lo que me pasó a mí. Y es que prácticamente me respondió algo así como: ¿y tú por qué quieres saber eso? Jajaja, saludos. El expositor me respondió: ¿y cuál es tu interés en saber esto? No hay una perspectiva de esto en Oriente. Y me acuerdo que por ahí alguien al escucharlo se rió. Fue un momento un tanto bochornoso para mí, pero de allí aprendí algo muy valioso, porque ese para qué quieres saber o para qué te interesa esto es a su vez una cuestión oriental. En ese sentido, la filosofía oriental es una especie de antifilosofía. Y es que mientras la filosofía en su sentido estricto, o la filosofía occidental te dice esto es amor por la sabiduría, pero amor porque sí, la filosofía oriental empieza con que tenemos que amar el conocimiento. Esa es una pregunta. ¿Tenemos que amarlo necesariamente? De hecho, a diferencia de la filosofía occidental, se cree que el conocimiento no es necesariamente bueno por sí mismo, no tiene un valor intrínseco. El oriental más bien cree que el conocimiento del mundo puede llegar a ser accesorio. No cree que el ser humano exista para entender todo el cosmos, cómo funciona todo. De hecho, cree que esto puede llegar a ser nocivo porque lo distrae de un entendimiento que considera superior, que es el de la propia conciencia del todo. La filosofía occidental se erige desde la identificación de un yo, de un ser que piensa y por tanto existe, parafraseando a Descartes. En Occidente, la filosofía radica en mirar hacia afuera. En cambio, en Oriente, por el contrario, la filosofía está en mirar adentro, en reconocer el estado presente y todas las condiciones que posibilitan los factores que generan la conciencia. Es importante para el oriental saber por qué quieres conocer el mundo y primero no tu interior, porque esto sería como quizás querer armar una computadora sin saber para qué sirve o sin haber usado antes una. Probablemente si es que lo haces así, lo vas a hacer todo al revés. Vas a entender mal las cosas o por último vas a aplicar esos conocimientos para el mal. La filosofía oriental tiene un fuerte componente moral y espiritual. Ser una persona íntegra para el oriental es una persona más consciente de su existencia y su conexión con la naturaleza, de modo tal que la bondad para un oriental radica en ayudar a otros a comprender esta armonía. La filosofía oriental no es una filosofía que predique la humildad. De hecho, su tema ético principal es más bien la disciplina. Y esto quizás puede tener muchas coincidencias con el estoicismo. Sin embargo, lo que proponen los orientales con la disciplina, a diferencia de Occidente, tiene más bien una relación causal con la trascendencia. Por ejemplo, mientras el occidental te dice, por ejemplo, sé fuerte para que consigas tus objetivos, el oriental más bien te dice, sé fuerte porque así podrás morir mejor. El honor importa mucho más que los logros para el oriental. Es por eso que el ser honorable, en tanto eres disciplinado y mantienes el equilibrio con la naturaleza, es el mejor halago que te pueden hacer. Y no así en Occidente, donde el mejor halago que te pueden hacer es eres exitoso, has llegado a la cima, eres poderoso, etc. Al oriental no le interesa tanto el éxito. De hecho, el éxito para él es muerte, es final del libro. Lo que le interesa al oriental es cada página, porque cada página te va construyendo. En tanto, el occidental, muchas veces temeroso por la muerte, llega a decir cosas como, por ejemplo, la muerte le da sentido a todo. El sentirse próximo a la muerte te hace hacer cosas. En ese sentido, la filosofía occidental está planteada como un escape a la muerte, mientras que la filosofía oriental está planteada más bien como abrazar a la muerte. El oriental en sí con el tema de la muerte no se hace tantos problemas. En ese sentido recuerdo que alguna vez unos amigos se iban a celebrar una conferencia budista y la famosa conferencia tenía por título Aprende a morir y ayuda a tus amigos a hacerlo también. Lo cual desde nuestra mirada occidental o semi-occidental sonaba a una secta suicida. Pero no. Lo que pasa es que ellos como orientalistas no tenían tan presentes los alcances de esa palabra como si se tiene en otras culturas. Para el oriental la muerte no es sinónimo de juicio o de tormento. Es más, les asusta tanto como tomar una siesta. Y de ahí, lógicamente, el título de esta charla, que era básicamente como un manual para dormir mejor o algo así. Ahora, muchas escuelas y religiones de Oriente han emergido de este pensamiento metiéndole por allí alguna que otra deidad. Pero lo cierto es que las claves y las principales ideas permanecen incluso hasta el día de hoy, con lo cual tampoco quiere decir que todos los orientales practiquen el pensamiento oriental. Oriente en general se ha ido occidentalizando gradualmente hasta tal punto que filósofos como Byung-Chul Han, que es un surcoreano, es uno de los principales representantes de la filosofía occidental. Lo que pasa, por ejemplo, con América del Sur. Aquí hay un pensamiento andino ancestral, pero no todos lo practicamos.
Con lo cual, regresando quizás a la primera aproximación que hice, sería mejor que entendamos la filosofía oriental como una antifilosofía o una filosofía paralela que no suele ser compatible con lo que por estos lares entendemos como filosofía en el sentido estricto, pero que ha servido en algunos casos para complementarla. Como por ejemplo, los atomistas parecen haber sido influenciados por los naturalistas hindúes, y por qué no decirlo, muchos siglos después, Schopenhauer por los hinduistas y los budistas. Y también, guardando las distancias del caso, su servidor, después de pasar por una sangha budista, obtuvo un sentido un poco más filosófico de la vida, y esto le motivó a tratar un poco más estos temas. Así que de alguna forma Monitor Fantasma le debe mucho al Camino del Diamante, ya años atrás. En fin, espero que les haya gustado este video, y si ha sido así los invito a suscribirse pinchando el botón rojo y también la campanita para estar atentos siempre a todas las novedades de este canal. Quiero recordarles que mi libro, El universo no tiene cuentas premium, está disponible en la tienda de Amazon, tanto en formato físico como virtual. De momento se despide de ustedes su amigo Josué, esperando que estén muy bien y que le pasen la voz a su familia y amigos si es que les gustó este tipo de videos, porque pronto vamos a llegar a los 700.000 suscriptores. Nos vemos en una muy próxima oportunidad. Hasta luego.